Los desafíos que ha enfrentado la humanidad desde la época de la modernidad y en la actual época contemporánea han sido enfrentados por diferentes teólogos protestantes, cuyas posturas teológicas han sido formuladas con el propósito de responder a las preguntas existenciales particulares de estas épocas. Bienvenidas y bienvenidos a Hablemos de Teología Contemporánea. ¿Qué tal, amigas y amigos? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Teología Contemporánea. Comenzaremos en esta oportunidad hablando acerca del movimiento cristiano teológico del pietismo. La idea del pietismo básicamente surge a partir de la palabra y de la idea de la piedad. Pero es necesario mencionar para comenzar que aunque fue una teología y un movimiento cristiano que tuvo mucha fuerza y gran repercusión en el mundo cristiano, en todo el mundo, y que nos sigue influenciando hasta el día de hoy, este movimiento no fue sistematizado como teología. Este movimiento entonces tomó fuerza después de la Reforma Protestante, que incluso nos sigue afectando también, nos sigue influenciando más bien hasta el día de hoy. La Iglesia Luterana Nacional, en lo que hoy es Alemania, estaba muy bien organizada, pero había perdido su perspectiva social, su perspectiva práctica, esa perspectiva o ese ánimo por tener intimidad con Dios, por buscar a Dios. Así que el pietismo buscó rescatar la intimidad con Dios, la evangelización del mensaje de Cristo y una vida de piedad con otros. De alguna manera, la Iglesia Luterana Nacional de Alemania se había estancado en la estructura, en las doctrinas, en los dogmas, en las jerarquías, y había perdido ese corazón, había perdido la esencia de ser cristiano, del mensaje de Cristo. Hubo un sermón basado en Mateo 10 que fue uno de los primeros momentos en que se volvió a predicar que Dios estaba interesado en nuestra vida personal. De ahí también comienza a tomar forma la idea de la salvación individual, que va a ser muy particular del pietismo, y que es la idea de salvación individual como la hemos recibido hasta el día de hoy con los movimientos pentecostales. El pietismo surge como una forma de protesta a la teología de su momento, como una nueva reforma, muy enfocada en atacar o en renovar, en dar un giro a la teología que estaba tan enfocada en los dogmas, mas no en la practicidad de la fe. Así que el pietismo básicamente formuló 5 propuestas para un nuevo protestantismo. En primer lugar, el pietismo propuso que se debía hacer un uso extendido de la Biblia, es decir, no solamente se debía usar la Biblia para reflexiones teológicas, sino que se debía estudiar la Biblia con el propósito de entenderla e incluso compartir mensajes o recibir alguna revelación a nivel personal que provocara transformaciones reales en las vidas de las personas o en la vida propia. En segundo lugar, el pietismo rescata la idea del sacerdocio espiritual y universal, recordando lo que Martín Lutero había propuesto en sus 95 tesis, donde cada uno de los creyentes es un sacerdote que debe cumplir su sacerdocio en el servicio con otros aquí en la tierra. El tercer postulado que manejó el pietismo fue la predicación sobre la fe. Tuvo un fuerte énfasis en regresar a la fe, incluso por encima de la razón. La cuarta idea del pietismo es que se debe vivir bajo un espíritu amoroso, es decir, recordando que por Jesucristo hemos sido llamados a vivir una vida en amor al prójimo y que incluso se debe manifestar, se debe evidenciar en obras sociales. Y en quinto lugar, el pietismo animó la búsqueda de un alimento devocional. Básicamente esto consiste en que el pietismo hizo una invitación a que cada persona orara y leyera la Biblia diariamente, que
los mismos cristianos pudieran reunirse para hacer estudios bíblicos. Y justamente de esos estudios bíblicos es que nacen muchas escuelas dominicales. E incluso sirvió como plataforma para la preparación de pastores, de ministros, que fueran, sí, muy buenos en la predicación, pero no solamente en la producción de reflexiones teológicas. Por ejemplo, al crear la Universidad Vasca, la intención de esta universidad no solamente era dar formación académica, sino también en promocionar una vida espiritual en las personas. Al pietismo, entonces, debemos también analizarlo para encontrar cuáles son esos aspectos que tal vez no fueron del todo benéficos, ¿no? Porque este movimiento tuvo cosas muy buenas, pero asimismo es necesario analizarlo y mirarlo con ojos críticos y también ver qué cosas tal vez no fueron tan benéficas. Al pietismo entonces se le fue un poco la mano con la autodisciplina, en el sentido de que las personas comenzaron a llegar a un extremo de apartarse totalmente de las cosas humanas, entre comillas, profanas. Porque desde un inicio, o más bien, en un inicio, ellos tenían la idea de buscar un estilo de vida práctico, un estilo de vida que buscara de Dios, que transformara la vida de otros por medio de las obras de compasión, todo bajo la idea de que la fe debía ser reflejada en nuestros actos. Ellos tuvieron muchas organizaciones filantrópicas y ellos dieron uno de los primeros pasos hacia las misiones, trabajaron para recoger fondos y enviar los primeros misioneros, tal cual como lo hacemos en la actualidad, y eran enviados a hacer obras sociales y en un primer momento fueron enviados más allá de Alemania. Obviamente se hacía todo esto con la idea de ganar a las naciones y en el siglo XVIII fue que comenzó esta movilización misionera que impactó a uno de los misioneros modernos como John Wesley, quien recibió un llamado misionero que cambió la historia del cristianismo definitivamente. Él era metodista, salió del metodismo para sentar las bases del pentecostalismo. Pentecostalismo que luego llegó a Estados Unidos, tomó la forma de pentecostalismo americano y que luego llegó a Latinoamérica. Después de John Wesley en el siglo XIX, entonces llegaron los movimientos de santidad, reuniones de avivamiento, etc., pero todos con base en el pietismo. Entonces, si hay algo que podemos rescatar del pietismo es su ánimo, su invitación a la vida devocional. Pero esto fue en un primer momento, como mencionaba, pero años después, con el transcurso del tiempo, lo que ocurrió fue que se enfocaron tanto en estas acciones tan prácticas que se perdió la esencia de esas acciones al punto que se llegó a accionar, a actuar, a tener obras de compasión, a tener devocionales, estudios bíblicos, simplemente hechos porque tocaba hacerlos, porque eran acciones que tocaba ejecutar, pero se perdió esa esencia. Hubo tanta disciplina en la oración, en la Biblia, en estudios bíblicos, en obras, en acciones, que llegó un momento en que por más que se hacía, se perdió la esencia, se perdió el corazón, se perdió la motivación principal que estaba detrás de esas acciones en un primer momento. Aunque ellos el pietismo buscaba atacar las doctrinas luteranas, ellos crearon nuevas doctrinas bastante opuestas y de alguna forma extremas. Por ejemplo, creían que las doctrinas no animaban a principios prácticos. Entonces ellos crearon nuevas doctrinas que fueran más prácticas, como la prohibición de fumar, del no beber alcohol, de invertir su dinero más bien en obras filantrópicas. Tal cual como escuchamos hoy en día predicaciones hasta el día de hoy. Para ellos el cristiano verdadero no podía ir a un teatro, no participaba en eventos deportivos ni en los nuevos eventos de la modernidad. Ellos tenían la motivación de buscar la santidad, lo cual es bueno. Ellos querían apartarse de lo mundano y lo pecaminoso, lo cual es bueno. Pero esa separación tan extrema afectó a todas las áreas de la vida de los cristianos. De ahí incluso es que se llegó al extremo de afirmar que la mujer debía vestirse de cierta forma. Básicamente guiados por una línea muy conservadora y del conservadurismo americano,
que incluso hasta el día de hoy lo vemos. Por ejemplo, la mujer debe cubrirse todo su cuerpo y básicamente solamente puede tener descubiertas las manos y la cara. Otra idea para diferenciar el pietismo es la idea de vivir una vida separada del mundo. Y aunque el pietismo fue un movimiento que representó el inicio, trajo a los pioneros en las misiones y en la producción evangelística y teológica a través de periódicos, todos los aspectos buenos del pietismo destacan más que esas cosas tal vez negativas que obviamente tuvieron. Por ejemplo, su insistencia en la experiencia con Dios fue buena, pero esto de alguna forma llevó a generar un subjetivismo con respecto a esa experiencia con Dios, incluso una especie de misticismo. El pietismo hizo mucho énfasis en la emoción, donde se comprometía la razón y la reflexión. Y es que a los feligreses del pietismo, el intelecto quedó en riesgo de ser abandonado. Las élites eran las únicas que pensaban, pero las masas no les interesaba mucho estudiar ni prepararse. Se perdió de hecho el equilibrio entre la fe y la razón y se inclinó más hacia la emoción. La fuerza teológica perdió fuerza intelectual para convertirse en algo más emocional, experiencial, experimental. De ahí justamente que los pentecostales de la actualidad no son tan académicos. Y este movimiento realmente dudaba de la parte científica. Y casi que le declaró la guerra a la ciencia, a la filosofía, a todo el mundo académico. Lo cual debemos considerar como algo lamentable porque se perdió mucha riqueza intelectual, académica, teológica. E incluso eso lo seguimos viendo en la actualidad. Hay muchos cristianos de línea pentecostal que no sienten ningún interés por la preparación académica y no creen que el cristianismo implica una preparación académica, sino con tal que tengan experiencias emocionales con Dios, con eso basta. Lo cual hoy en día entendemos que no es suficiente. En tercer lugar, el pietismo se enfocó tanto en la fe cristiana con la intención de apartarse por completo de lo político, de lo social y de lo laboral. Ellos buscaban no caer en lo que la iglesia luterana estaba haciendo al haberse corrompido por su vinculación en la política y lo social. Pero, aunque intentaron hacer lo opuesto, llegaron al otro extremo y dejaron de ser influyentes, dejaron de ser una voz importante, una voz incluso profética si pudiéramos decirlo, una voz de denuncia, una voz que tuviera peso en aspectos políticos y sociales, justamente porque ellos no querían caer en los errores de la iglesia luterana de acaparar el poder y crear jerarquías corrompidas en nombre de la religión. Pero tristemente lo que hicieron fue apartarse completamente y dejar de ser relevantes para la sociedad. En cuarto lugar, al pietismo se le acusa de haber abandonado la construcción doctrinal, enfocándose demasiado en lo práctico. Abrazó mucho a la juventud, sí, pero dejó a un lado la construcción doctrinal. Aunque las doctrinas que tenían eran muy prácticas, abandonó esa construcción intelectual, teológica de las doctrinas cristianas. El pietismo, en quinto lugar, también es acusado de hacer pequeñas iglesias dentro de la misma iglesia. En el sentido de que algunas iglesias y denominaciones se llegaron a creer mejores porque consideraban que sus prácticas de santidad eran mucho mejor que la de otras congregaciones. Y en sexto lugar, el pietismo hizo un gran énfasis en la vida devocional, sí, en la lectura de la Biblia, sí, en la oración, pero como les mencioné hace un rato, llegaron al extremo de la rutina. Tocaba orar en todo momento por cualquier cosa, en todo tiempo por cualquier motivo. Y llegó al punto en que se oraba más porque tocaba que porque realmente hubiera una motivación de corazón por orar, por agradecer, por acercarse a Dios. Así que el pietismo, como mencioné, tiene cosas muy buenas. Representó y sentó las bases para el cristianismo, especialmente el pentecostalismo de la actualidad. Y algo que a modo personal resalto es que fueron pioneros en la obra misionera tal cual como la conocemos hoy en día. Y además en su corazón, en su motivación por buscar a Dios genuinamente. Pero debemos reconocer
que hubo cosas negativas y las reconocemos no con el propósito de destruir este movimiento, sino con el propósito de ver qué errores se han cometido en el pasado para nosotros no volver a repetirlos. Gracias por estar conmigo de nuevo en esta oportunidad. Espero que este tema el día de hoy ha sido muy enriquecedor para tu vida y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.